Bien, aquí estamos y ahora vamos a estudiar el capítulo 2. Muy interesante esta carta o epístola de segunda de Timoteo. El capítulo 2 y el capítulo 3, bueno, prácticamente lo que queda de la carta, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3, antes de las palabras finales del apóstol Pablo, antes de sus últimas palabras escritas que tenemos pues conocimiento, el apóstol le escribe a Timoteo una serie de instrucciones. Y las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo en su primera carta eran instrucciones acerca de cómo organizar la iglesia o cómo abordar ciertas situaciones de la iglesia. Eso lo vimos en la primera carta y vimos cómo abordó situaciones referentes a las viudas, a situaciones referentes a los ancianos, a situaciones referentes con los que persisten en pecar. Y bueno, y lo relacionado a la organización de la iglesia, en cuanto a los ancianos, en cuanto a los diáconos. Ahora, en esta segunda carta, como les dije, es más personal. Las instrucciones que Pablo le da a Timoteo es más hacia él. Recuerden que el objetivo, como dijimos en este último compartir, en esta última clase, el objetivo de esta segunda epístola es motivar, animar a Timoteo a que esté consciente de la realidad del Evangelio, de su fuerza, de su poder, de su influencia. Es decir, que esté consciente de que no hay un mensaje como el Evangelio, que tiene poder para salvar. Bueno, ese es el propósito de Pablo cuando le escribe esta segunda carta, motivarlo. Y él le da una serie de instrucciones de lo que tiene que hacer para honrar el Evangelio. Bueno, vamos entonces, abordemos estas instrucciones. Y nuevamente se lo repito, pues. Estas cartas pastorales son de un lenguaje muy fácil de entender. Realmente hay muy pocas cosas de difícil comprensión. En este segundo capítulo van a ver algunas frases interesantes que nos pueden hacer reflexionar, pero tampoco son como para, bueno, wow, qué difícil de entender. Son instrucciones al joven Timoteo para motivarse a servir al Señor. Son instrucciones, pues, personales. Vamos entonces, capítulo 2. El versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. La gracia de Dios, ya sabemos que, bueno, es el regalo, pues, es el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir. La gracia de Dios, puesto que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, y entre estas bendiciones la vida eterna, si no es una persona justa. Si no somos justos, no podemos alcanzar, no podemos estar en la presencia de Dios y la vida eterna. La justicia de Dios es necesaria, y esa justicia es imposible alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. Así que tenemos que esforzarnos en entender lo que hemos recibido, esforzarnos en la gracia de Dios, en entenderla aún más,
Es la gracia de Dios, hay tanto que aprender de ella. Y hablar de la gracia de Dios es evidente que es hablar del Evangelio. Entonces, cuando Pablo le dice, esfuérzate, ¿no? Como dice aquí, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Bueno, es sencillamente aprender más acerca de Jesús, aprender más acerca de su vida, aprender más de su sacrificio y de su resurrección. Eso es comprender más los por qué. Los por qué. Cuando queremos profundizar en un tema, preguntémonos, oye, ¿por qué? Por ejemplo, cuando Pablo describe a los corintios, en el capítulo 15, en el verso 17, les dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, una manera de profundizar es hacernos preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados? ¿No es suficiente la muerte? ¿No es suficiente que Jesús en la cruz haya dicho, consumado es? ¿Eso no es suficiente? Consumado es. La muerte en la cruz es suficiente para nuestra redención. El sacrificio perfecto para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la resurrección con el perdón de nuestros pecados? Cuando nosotros nos hacemos esta clase de preguntas, entonces profundizamos, nos fortalecemos en la gracia de Dios. La calidad de la vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de tus preguntas. Entonces, si queremos fortalecernos en un tema, si queremos profundizar en un tema, necesitamos hacernos preguntas. Pablo está diciéndole, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, bueno, vamos a hacernos estas preguntas. Y a propósito, ¿sabe la respuesta? ¿Por qué si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe? Bueno, esa respuesta está en el curso de Corintios, en el capítulo 15, pero se las voy a dar rápidamente. ¿Por qué si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe? Reflexione un poco. ¿Por qué si Cristo no resucitó, aún estás en vuestros pecados? Bueno, si Cristo no resucitó, el que murió en la cruz y al cual llamamos Salvador, no lo es. No podría ser nuestro Salvador. Si Él no resucitó, Él no podría ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el que murió entonces habría sido un pecador como nosotros. Recuerden que en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, hay como una transferencia de la justicia de Jesús sobre nosotros, y nuestra culpa, nuestra responsabilidad, nuestros pecados recaen sobre Él. La ira de Dios vino sobre Él en la cruz, mientras que nosotros disfrutamos de su justicia, una justicia perfecta, de su santidad delante de Dios por los méritos de Él. Es decir, es como robarle, bueno, no es robarle la expresión, es tomar la santidad de Jesús y vestirnos de ella, vestirnos con la justicia de Jesús. Y con esa justicia, entonces podemos estar en la gloria de Dios.
en la presencia de Dios. La resurrección es la evidencia de que Jesús no resucitó. La paga del pecado es muerte. Así que si Jesús no pecó, Él no podía morir. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, suelto los dolores de la muerte, puesto que era imposible ser retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús en el sepulcro, porque Jesús jamás pecó. ¿Cuál es la evidencia de que jamás pecó? La resurrección de Jesús. ¿Ven la conexión? ¿Ven la manera en la cual podemos fortalecernos en la gracia? Haciéndonos preguntas. ¿Por qué si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe? Aún estamos en nuestros pecados, porque el que murió entonces fue un pecado. Pero resucitó de los muertos, hermanos. ¿Y cómo sabemos que resucitó de los muertos? Porque tenemos el testimonio de muchos de los apóstoles, y ellos murieron por ese testimonio. Bueno, esa es pues más o menos la dirección a seguir para fortalecernos y aprender de la gracia de Dios. Bueno, continuemos con estas instrucciones. Y versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y miren, lo que Pablo está hablándole a Timoteo es lo que se llama la multiplicación, el hacer discípulos. Y uno hace discípulos cuando capacita a la persona para capacitar a otros, y a la vez esa persona capacitar a otros, y así se produce pues la multiplicación. Si no hay multiplicación de discípulos, jamás alcanzaremos el mundo, jamás lo alcanzaremos. Hermano, involúcrese o involucrémonos en hacer discípulos. Y eso es lo que Pablo pues está aquí también motivando a Timoteo. Timoteo, ¿qué pasa, Timoteo? Mira, no descuides esto. Esto es lo más importante que puedes hacer. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la esencia de la enseñanza del apóstol Pablo es el Evangelio. Es el mensaje de salvación. Entonces, por eso es que es necesario fortalecernos en la gracia, entender y comprender muy bien lo que es el Evangelio, para poder enseñarlo a otro, capacitar a ese otro a que enseñe también a otro, y el Evangelio pueda multiplicarse, extenderse por todo el mundo. Amén, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, predicar el Evangelio trae, trae rechazos en algunos. El Evangelio es un mensaje que si el Espíritu Santo no está detrás, es difícil que las personas lo crean. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, habla acerca de que la cruz de Cristo era locura para algunos, pues. Sabiduría, no había sabiduría en el Evangelio. Es decir, para algunos el Evangelio es un mensaje no de conocimiento elevado. Y recuerda que Pablo le está escribiendo a Timoteo en un contexto religioso donde el gnosticismo está haciendo presencia y estragos entre algunos hermanos en algunas congregaciones. Por eso es que es importante que Timoteo entendiera muy bien lo que era el Evangelio, y por eso le recordó algunos puntos esenciales del Evangelio en su primera carta, y ahora en su segunda carta también está diciéndole eso, que debe entender el Evangelio, comprender el mensaje del Señor.
Entonces, una de las enseñanzas de los gnósticos es que por medio del conocimiento elevado, por medio de sabiduría, uno podría elevarse hasta la presencia de Dios. Esa era la enseñanza de los gnósticos, que por medio del conocimiento podías alcanzar la gloria de Dios. Pero no es por medio del conocimiento. El conocimiento envanece. Es por la gracia de Dios que alcanzas la gloria de Dios. Bueno, ahora, en ese contexto religioso, tú sufres rechazo. Perdón. Porque sufres rechazo, porque para algunos que tienen ese concepto de que el conocimiento es importante, el Evangelio es algo muy simple, muy sencillo, como si fuera un mensaje para niños y mujeres. Pero eso no es verdad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Recuerden eso, hermanos. Recuérdenlo. También para algunos la cruz, como les dije, era locura, porque para ese tiempo cualquier persona que haya sido crucificado era una persona de lo más bajo, era de lo más desechable de la sociedad en ese tiempo. Incluso la cruz era una palabra que ni se mencionaba, pues era como una grosería dentro de la familia, ni se mencionaba esa palabra. Ahora, imaginen, Pablo llegó a decir a los corintios que no quise saber nada entre vosotros, sino a Jesús y a este crucificado. Pablo no se avergonzaba de hablar de Jesús y su crucifixión, porque eso es el sacrificio para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, para heredar la vida eterna. Bueno, entonces, sufre penalidades, Timoteo. Sabemos que el mensaje no es tan fácil de recibir. Va a haber rechazo. No importa, Timoteo, sufre esas penalidades. Suframos los rechazos. Bueno, si nos duele, ¿verdad?, ser rechazados, o en el caso de Pablo y de varios hermanos en ese tiempo y en los siglos que vinieron, fueron encarcelados, torturados y ejecutados por causa del Evangelio. ¿Qué nos puede pasar a nosotros hoy en día? Bueno, lo único que pueden hacer, lo máximo, es ejecutarnos. Bueno, nadie quisiera, ¿verdad?, ser ejecutado, pero si se llegara a ese extremo en nuestras vidas, bueno, con valor, bueno, y dando gracias de que hemos sido instrumentos de Dios para la proclamación del Evangelio. Bueno, sufre penalidades, pero también dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O en otras palabras, Pablo le está diciendo, enfócate en el Evangelio y en su proclamación. No te enfoques tanto en las cosas de esta vida. Así como un soldado renuncia a las cosas de la vida para poder servir a aquel que lo reclutó como soldado, nosotros somos soldados de Cristo, en el cual debemos poner nuestra vista en Jesús, poner nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Enfocarnos en comprender muy bien lo que es el Evangelio para proclamar el Evangelio, Entonces eso es lo que significa pues, el enfoque de soldados en Cristo Jesús. Disculpen. También versículo 5 habla de que para este enfocarnos en el Evangelio y proclamar el mensaje del Evangelio, es necesario la disciplina. Así como la disciplina de un atleta. Es necesario capacitarnos, entrenarnos,
abstenernos de algunas cosas que, bueno, que puedan impedir nuestra capacitación, entrenamiento para la tarea que tenemos por delante. Por eso es que habla del atleta, cuando dice en el verso 5, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Versículo 6. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y bueno, en cuanto al labrador, cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, el fruto va a venir. Miren, hermanos, cuando escuchemos a alguien, wow, ese hombre sí ha tenido éxito en el mensaje del Evangelio, mira las personas que se han convertido. Miren, hermanos, esas personas no tienen nada de extraordinario. Ok, lo único que tienen es que van a la acción, van y proclaman el Evangelio. Hay un rechazo aquí, continúan y hablan con otra persona, van y hablan con otros, van con... Bueno, es la acción lo que trae los frutos. Claro, la acción junto con saber qué es el Evangelio, ¿no? Pero si sabemos qué es el Evangelio que produce paz, gozo y esperanza, si sabemos el Evangelio que produce estos efectos, que produce salvación, y salimos constantemente a trabajar en esa dirección, a extender el mensaje del Evangelio, proclamándolo, los frutos van a venir. ¿Por qué? Porque el convencimiento viene del Espíritu Santo. Nosotros no somos los que vamos a convencer de justicia, de juicio y de pecado. El Evangelio no es un mensaje fácil de asimilar, fácil de aceptar. Sin el Espíritu Santo, este mensaje fracasaría rotundamente. Nuestro trabajo es ir a labrar la tierra. Nosotros no somos lo que damos el crecimiento. Ese crecimiento lo da Dios. Nosotros lo que tenemos es que preparar el terreno, orando por las personas, bueno, y sembrando la semilla, preparando la tierra, ganando la confianza de las personas, sembrar la semilla, que es hablar el mensaje del Evangelio. El resto lo hace el Espíritu Santo. Pero tenemos que movernos de nuestra zona cómoda a ir y compartir el mensaje del Evangelio, independientemente de las consecuencias. Por eso es que el Señor Jesús dijo, tome su cruz, porque el Evangelio, la proclamación del Evangelio, trae consecuencias. Bueno, también dice, bueno, Timoteo da estas tres hermosas ilustraciones de lo que consiste un evangelista. Es un soldado de Cristo, porque se enfoca en el Evangelio. Es como un atleta, porque se capacita constantemente, entrena, se abstiene de las cosas del mundo, se abstiene del pecado. Y es como un labrador, porque el evangelista es una persona de acción. Va al campo, va y siembra la semilla y espera los frutos. Considera lo que digo, pues. Considera lo que digo, termina el apóstol Pablo aquí con estas ilustraciones. Pues el Señor te dará entendimiento en todo. Sigue el apóstol dando estas instrucciones muy personales a Timoteo, pero fíjense estas instrucciones, todas referentes a enfocarse en el Evangelio. Versículo 8, acuérdate de quién, hermanos, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Como dice aquí, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, como dice, o descendiente, pues, de David. Esta expresión descendiente de David está diciendo, acuérdate de Jesucristo, que Él fue también un ser humano como nosotros.
Él fue de carne y hueso. Él es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios, el divino Salvador. Pero Él fue de carne y huesos como nosotros. Acuérdate de eso, no dejes de pensar en eso. Y otra vez, hermano, este pasaje tiene mucha fuerza por el contexto religioso del gnosticismo, que había también pues ya en ese tiempo en que Pablo escribe estas cartas. Dice el versículo 9, acuérdate pues de Jesucristo, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. No está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Miren, esta clase de hoy vamos a dejarla hasta acá y vamos a continuar en la siguiente clase, el capítulo 2, porque es un capítulo muy rico, de instrucciones muy ricas sobre lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, los espero en la siguiente clase para la continuación de este capítulo 2. Mientras tanto, como Timoteo, reflexionemos de estas palabras del apóstol Pablo. Gracia y paz para todos.